En el sur de Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, se alza una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo, Ur. Pero esto no es la Ur vacía que conocemos hoy, convertida en polvo bajo el sol iraquí. Esta es Ur, en su esplendor máximo, una metrópoli de 65.000 habitantes, donde el cielo nocturno se ilumina con las antorchas de un zigurat masivo, una torre escalonada de 21 metros de altura dedicada a Nana, el dios luna. En estas calles bulliciosas, entre mercaderes que comercian con lapislázuli de Afganistán y comerciantes que traen cobre desde Omán, nace un niño destinado a destruir todo este mundo. Su nombre es Abram, quien más tarde será conocido como Abraham. Pero aquí está el primer secreto que te van a ocultar. Abraham no nace en un vacío espiritual esperando al Dios único. Nace en el epicentro del politeísmo más sofisticado de su época, rodeado por un panteón de más de 3.000 dioses sumerios. Los arqueólogos que excavaron Ur en la década de 1920, liderados por Leonard Woolley, desenterraron algo perturbador: evidencia masiva de sacrificios humanos. En las tumbas reales de Ur encontraron 74 cuerpos de sirvientes que bebieron veneno voluntariamente para acompañar a sus reyes al más allá. Descubrieron templos dedicados a Enlil, el señor del viento, y a Inanna, la diosa del amor y la guerra. Esta era la religión que Abraham supuestamente abandonó. Pero surge la pregunta incómoda: ¿realmente la abandonó o simplemente la transformó? Porque aquí viene la controversia que sacude los estudios bíblicos de 2024. Cada vez más académicos argumentan que el monoteísmo abrahámico no fue una revelación divina pura, sino una revuelta política y teológica contra el establishment religioso sumerio. Piénsalo. En Ur, los sacerdotes controlaban la economía, la política, la vida cotidiana. Romper con el politeísmo no era solo un acto de fe, era un acto de rebelión total contra el sistema de poder más antiguo de la civilización humana. Y esta rebelión tiene rastros que las escrituras intentan borrar. El Dios El que habla a Abraham en Génesis no es un nombre inventado, es el nombre del Dios supremo cananeo, documentado en tablillas ugaríticas de 1400 a.C. ¿Coincidencia? Los escépticos modernos sugieren que la historia de Abraham es en realidad la memoria colectiva de cómo tribus nómadas semitas gradualmente abandonaron el politeísmo mesopotámico, personificada en un solo hombre mítico. Las ruinas de Ur guardan este secreto en cada ladrillo de barro cocido. El origen del monoteísmo es más sangriento, más político y más complejo de lo que cualquier texto sagrado admitirá. Aquí viene algo que te va a volar la cabeza. Según el calendario judío, estamos viviendo en el año 5785 desde la creación del mundo. Pero si Abraham es el padre del judaísmo, ¿por qué el calendario no comienza con él? ¿Por qué su nacimiento no marca el año cero de la fe que supuestamente fundó? La respuesta a esta pregunta abre una caja de Pandora de inconsistencias cronológicas que los eruditos han debatido durante milenios. El calendario hebreo comienza en el año 3761 a.C., fecha calculada en el siglo XII por el rabino español Maimónides, basándose en genealogías bíblicas. Según este cálculo, Abraham nace en el año 1948 Anno Mundi, o Año del Mundo, que equivale al 1813 a.C. en nuestro calendario. Pero espera, porque aquí está el problema. Este cálculo tiene agujeros gigantes que podrían tragarse un zigurat entero. En foros académicos judíos de 2024, especialmente en The Torah, y en debates en X, los investigadores están destapando algo inquietante. Faltan aproximadamente 60 años en la línea genealógica entre Terach, el padre de Abraham, y Abraham mismo. Las matemáticas simplemente no cuadran.
Si sumas las edades que da la Biblia para cada generación, desde la creación hasta Abraham, llegas a números diferentes dependiendo de qué versión del texto uses. La Torá hebrea, la Septuaginta griega o el Pentateuco samaritano. Cada una ofrece edades contradictorias para los patriarcas. ¿Por qué importa esto? Porque sugiere algo radical. Los rabinos medievales que estandarizaron el calendario hebreo no estaban simplemente contando años, estaban manipulando cronologías para hacer que las profecías encajaran, para alinear eventos bíblicos con historias babilónicas, para crear una narrativa oficial que ocultara orígenes politeístas inconvenientes. La ausencia de un año cero abrámico no es un detalle técnico. Es evidencia de que el judaísmo rabínico, tal como lo conocemos, se construyó siglos después de Abraham, absorbiendo mitos persas y babilónicos durante el exilio del 586 a.C. Irving Finkel, curador del Museo Británico y experto en Mesopotamia antigua, señaló en 2023 que las similitudes entre las genealogías bíblicas y las listas reales sumerias son demasiado precisas para ser coincidencia. Los sumerios tenían reyes que supuestamente vivían miles de años. La Biblia tiene patriarcas que viven 900 años. ¿Patrón común o préstamo cultural? Y si es lo segundo, ¿cuánto más de la historia de Abraham es construcción posterior? La comunidad de judaísmo laico ha documentado desde 2023 una discrepancia aún más perturbadora. Existen 82 años perdidos en diferentes cálculos del calendario hebreo. 82 años que simplemente desaparecen o aparecen según qué tradición sigas. Esto no es margen de error, es evidencia de edición deliberada. El calendario no es un registro histórico neutral. Es un artefacto político diseñado para legitimar una versión específica del pasado judío, una que borra las raíces politeístas y presenta el monoteísmo como siempre perfecto, siempre puro, desde el principio del tiempo mismo. La historia más reveladora sobre Abraham es la que la Biblia apenas menciona, la relación con su padre. Génesis 11:27 nos dice simplemente: Terash engendró a Abram, a Nacor y a Harán. 3 líneas. Pero el Midrash, la tradición oral judía compilada siglos después, cuenta una historia completamente diferente. Una historia tan explosiva que revela la verdadera naturaleza del abandono abrahámico. Según estas tradiciones rabínicas, particularmente el Midrash Bereshit Rabbah del siglo V, Terash era fabricante de ídolos en Ur. Más que eso, era comerciante de estatuas de dioses, probablemente enriquecido vendiendo figurillas de Enlil, Inanna, Nanna y todo el panteón mesopotámico. La tienda de Terash habría sido un lugar sagrado y comercial donde la gente compraba sus conexiones personales con lo divino, talladas en arcilla o fundidas en bronce. Y en este negocio familiar de lo sagrado trabaja el joven Abraham. Pero Abraham, según el Midrash, comete el acto de traición familiar definitivo. Un día, cuando Terach sale dejándolo a cargo de la tienda, Abraham destroza todos los ídolos, excepto el más grande, en cuya mano coloca un martillo. Cuando Terach regresa furioso preguntando qué pasó, Abraham señala al ídolo grande diciendo: «Él destruyó a todos los demás». Terach responde: «¿Estás bromeando? Estos ídolos no tienen poder». Y Abraham replica: «Entonces, ¿por qué los adoras?». Esta historia, aunque no bíblica, revela una verdad psicológica profunda sobre lo que significa abandonar en el contexto abrahámico. No estamos hablando de dejar una ciudad. Estamos hablando de destruir el sustento económico de tu familia, de declarar que todo lo que tu padre representa es mentira, de convertirte en hereje dentro de tu propia casa. Irving Gattel, historiador del judaísmo que en 2023 analizó esta narrativa, la describe como
Parricidio teológico. Abraham no solo rechaza las creencias de Terah, las ridiculiza, las aniquila. Pero ¿qué tan histórica es esta historia? Aquí está lo fascinante. Aunque el Midrash se escribió 2000 años después de Abraham, contiene memoria cultural auténtica. Sabemos por arqueología que en Ur del 1800 a.C., el comercio de ídolos era industria masiva. El British Museum alberga miles de figurillas votivas de ese periodo, pequeñas estatuas que familias compraban para sus altares domésticos. Si Terah existió, siendo comerciante en Ur, los ídolos habrían sido el equivalente antiguo de vender smartphones, esenciales, lucrativos, omnipresentes. Y esto transforma completamente nuestra comprensión del llamado de Abraham. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, no es solo instrucción geográfica. Es orden de cortar todos los lazos económicos, sociales y religiosos con el sistema que te dio vida. Es convertirse en apátrida voluntario. Abraham no es simplemente el primer monoteísta, es el primer anarquista religioso, el primer hombre en decir, tu civilización entera está equivocada, y marcharse hacia la nada. Valentía o locura. La línea, en el caso de Abraham, es peligrosamente delgada. Génesis 12:1 es uno de los versículos más perturbadores de toda la Biblia si realmente te detienes a pensarlo. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ese es todo el contexto que recibimos. No hay introducción. No hay explicación de quién es este Señor que habla. No hay descripción de cómo se comunica con Abraham. Solo una orden abrupta de un ser desconocido, diciéndole a un hombre de 75 años que abandone todo lo que conoce por una promesa completamente vaga. Piensa en esto desde la perspectiva de Abraham. Según la narrativa bíblica, este es aparentemente el primer contacto directo que tiene con el Dios único. No hay tradición familiar de monoteísmo. Su padre Terah adoraba ídolos, recordemos. No hay profetas anteriores estableciendo precedente. No hay escrituras que consultar. Solo una voz, aparentemente surgida de la nada, dándole instrucciones que desafían toda lógica práctica. En el mundo moderno llamaríamos a esto alucinación. En el mundo antiguo podría ser algo aún más complejo. Aquí viene la teoría que está ganando tracción en círculos académicos de 2024. ¿Y si el llamado de Abraham fue una experiencia chamánica, influenciada por prácticas religiosas mesopotámicas? Los sumerios y acadios tenían tradiciones ricas de comunicación divina a través de sueños visionarios inducidos por rituales. Sacerdotes consumían plantas psicoactivas, ayunaban en templos, buscaban mensajes de dioses en estados alterados de conciencia. ¿Es posible que Abraham experimentara algo similar? El profesor de estudios religiosos Dan McClellan señaló en 2024 que el nombre él, que aparece en las primeras menciones divinas a Abraham, no es un nombre inventado hebreo. Es el nombre del Dios supremo cananeo, documentado extensamente en las tablillas ugaríticas de 1400 a.C., siglos después de Abraham, pero preservando tradiciones más antiguas. Él era descrito como un Dios anciano, sabio, que vivía en una montaña sagrada. Los israelitas antiguos no inventaron este nombre, lo tomaron prestado, lo adaptaron, eventualmente lo fundieron con Yahweh. Esto crea una posibilidad inquietante. Cuando Abraham escucha la voz de él, podría estar experimentando una visión de una deidad ya existente en el panteón semítico, no recibiendo revelación de un Dios completamente nuevo. La innovación abrahámica no sería descubrir el monoteísmo, sino decidir que Él era el único Dios real y todos los demás eran falsos. Esa es una diferencia teológica enorme con implicaciones radicales.
Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué tipo de persona abandona literalmente todo, familia, hogar, seguridad, patrimonio, basándose en una promesa totalmente intangible de un ser que nunca ha conocido? En cualquier otro contexto lo llamaríamos fanatismo peligroso. Pero porque Abraham se convirtió en figura fundacional de 3 religiones, lo llamamos fe. La realidad es que su acción refleja patrones de comportamiento que vemos en cultos antiguos: sacrificio total de la vida anterior, ruptura completa con estructuras sociales, obediencia absoluta a una voz interior o exterior que exige lo imposible. El llamado de Abraham, visto desde perspectiva antropológica moderna, se parece menos a revelación divina y más a episodio psicótico o conversión cultista radical. El viaje de Abraham desde Ur hasta Canaán cubre aproximadamente 600 kilómetros a través de algunos de los terrenos más brutales del antiguo cercano oriente. Primero, la familia viaja hacia el noroeste hasta Harán, una ciudad en lo que hoy es la frontera entre Turquía y Siria. Permanecen allí hasta que muere Terah. Solo entonces Abraham, ahora con 75 años, continúa hacia Canaán, la tierra prometida que nunca ha visto. El viaje completo tomaría meses, posiblemente años, atravesando desiertos, cruzando ríos, eludiendo bandidos y ciudades-estado hostiles. La narrativa tradicional presenta esto como peregrinación espiritual, un hombre obedeciendo el llamado divino sin mirar atrás. Pero arqueología e historia moderna cuentan una historia potencialmente muy diferente. Investigaciones publicadas en 2024 por la Biblical Archaeology Society revelan algo explosivo. Análisis de ADN antiguo muestra que cananeos y hebreos tempranos eran genéticamente casi idénticos. No eran 2 pueblos diferentes, eran el mismo pueblo. Los israelitas no conquistaron Canaán siglos después. Eran cananeos que desarrollaron identidad religiosa distinta. ¿Qué significa esto para Abraham? Significa que su migración podría no haber sido entrada de extranjero a tierra extraña, sino movimiento de migrante semita dentro de un mundo cultural compartido. Las rutas comerciales de la Edad de Bronce conectaban Mesopotamia con Canaán. Mercaderes, pastores nómadas y refugiados políticos viajaban constantemente entre estas regiones. Abraham podría haber sido simplemente uno más entre miles de migrantes económicos o políticos, no figura única elegida divinamente. Pero aquí viene la pregunta inquietante. Si Abraham era solo un migrante común, ¿por qué la tradición judía lo convirtió en figura fundacional única? Una teoría propuesta por académicos como Israel Finkelstein sugiere que la historia de Abraham se construyó retrospectivamente para justificar reclamaciones territoriales israelitas posteriores. Si tu ancestro divino recibió promesa directa de Dios de que la tierra de Canaán le pertenecía, eso legitima conquistas militares siglos después. La narrativa de Abraham se convierte en título de propiedad religioso, y luego está la versión del Midrash de por qué Abraham dejó Ur. Según estas tradiciones, después de que Abraham destruyera los ídolos de su padre, el rey Nimrod intentó ejecutarlo arrojándolo a un horno ardiente. Abraham sobrevive milagrosamente, pero esto lo convierte en fugitivo político. Si hay algo de verdad histórica en esta tradición, el llamado divino podría haber sido racionalización posterior de lo que realmente fue fuga desesperada de persecución. La ruta misma de Abraham es reveladora. Harán, donde la familia se detiene primero, era centro de adoración al dios Lunasín, la misma deidad venerada en Ur. No era destino aleatorio, era ciudad hermana culturalmente. Algunos estudiosos especulan que la familia de Terah no estaba huyendo de su religión, sino siguiendo redes comerciales y religiosas establecidas.
La conversión de Abraham al monoteísmo podría haber ocurrido gradualmente durante años en Harán, no instantáneamente en Ur. La narrativa bíblica comprime décadas de transformación teológica en un solo momento dramático de llamado, pero realidad humana es siempre más compleja, más lenta, más ambigua que mito fundacional. La historia de Agar e Ismael es quizás el episodio más perturbador y consecuente de toda la narrativa abrahámica. Un momento que reverberará a través de 4000 años de historia humana hasta el conflicto actual en Medio Oriente. Y todo comienza con la impaciencia de una mujer y la cobardía de un hombre. Abraham tiene 86 años. Han pasado 11 años desde que llegó a Canaán con la promesa divina de convertirse en padre de naciones, pero su esposa Sara permanece estéril. En la cultura mesopotámica de la época, esto no era solo tragedia personal, era vergüenza social y, peor aún, amenaza existencial. Sin heredero, sin continuidad, sin legado. Entonces Sara toma una decisión que cambiará literalmente el curso de la civilización. Le entrega a Abraham su esclava egipcia Agar para que tenga un hijo a través de ella. Esta práctica, llamada maternidad sustituta en lenguaje moderno, era completamente legal y común en el Código de Hammurabi, que gobernaba Babilonia apenas un siglo después de Abraham. Si una esposa era infértil, podía ofrecer su esclava a su marido, y el hijo resultante contaría legalmente como heredero de la esposa. No era romance, era transacción desesperada de supervivencia dinástica. Agar no tiene elección en este asunto. Como esclava, su cuerpo no le pertenece. Nace Ismael. Y aquí comienza el drama humano que los textos sagrados apenas pueden contener. Sara, quien orquestó todo el arreglo, ahora se llena de celos amargos. Génesis 16:4 dice con brutal honestidad: «Y cuando Agar vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora». La esclava embarazada, por primera vez en su vida, tiene poder sobre su ama estéril. La tensión se vuelve insoportable. Sara abusa de Agar tan severamente que la esclava huye al desierto, prefiriendo morir de sed antes que soportar más humillación. Pero la historia no termina ahí. Un ángel encuentra a Agar junto a un manantial y le ordena regresar, prometiéndole que su hijo Ismael será padre de multitudes. Ella obedece, regresa, da a luz. Durante 13 años, Ismael es el único hijo de Abraham, el heredero indiscutible. Imagina la relación padre-hijo durante esos 13 años. Abraham enseñando a Ismael a pastorear ovejas, contándole historias del Dios único, preparándolo para heredar la bendición prometida. Entonces ocurre el milagro imposible. Sara, ahora con 90 años, queda embarazada. Nace Isaac, y con su nacimiento la ecuación familiar completa se desmorona. Sara exige que Abraham expulse a Agar e Ismael. Echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Génesis 21:10. Es ultimátum brutal. Elige entre tu primogénito de 13 años y tu hijo recién nacido de tu esposa legítima. Abraham, descrito como padre de fe, comete aquí uno de los actos más cobardes de toda la Biblia. Génesis 21:14 lo describe con economía devastadora. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Un pan, un odre de agua. Para una mujer y un adolescente adentrándose en el desierto de Beerseba, una de las regiones más áridas de Medio Oriente. Es sentencia de muerte apenas disfrazada de exilio.
El texto continúa con escena de horror casi insoportable. El agua se acaba. Agar coloca a Ismael moribundo bajo un arbusto porque no puede soportar verlo morir. Se aleja para llorar. Están a minutos de la muerte cuando Dios interviene nuevamente, mostrándole un pozo de agua, salvándolos. Ismael sobrevive, crece en el desierto de Parán, se convierte en arquero experto, se casa con egipcia y se convierte en ancestro de los árabes. Aquí está la bomba histórica que detona hasta hoy. El Islam, que surge 2500 años después, reclamará a Ismael como ancestro del profeta Mahoma. Más que eso, el Corán presenta versión radicalmente diferente de esta historia. En la narrativa islámica, Abraham no abandona a Agar e Ismael por cobardía ante Sara. Los lleva a la Meca por orden divina. El pozo que salva a Ismael no es intervención de último minuto. Es el pozo de Zamzam, sitio sagrado del Islam. Y el hijo que Abraham casi sacrifica, capítulo que veremos pronto, no es Isaac, sino Ismael. Las implicaciones son sísmicas. En debates de 2025 en plataformas como X, académicos musulmanes señalan que el Corán, Surata 367, explícitamente declara: Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue un Hanif sometido a Dios. Hanif significa monoteísta puro, anterior a todas las religiones organizadas. Para el Islam, Abraham es musulmán antes de que el Islam existiera, e Ismael, no Isaac, es el verdadero heredero espiritual. Esta no es disputa teológica abstracta, es la raíz de reclamaciones territoriales sobre Jerusalén, de tensiones entre Israel y el mundo árabe, de conflictos que han matado a millones. El abandono de Abraham de su primogénito en el desierto se convirtió en cisma fundacional que partió la familia abrahámica en dos ramas que han estado en guerra, literal o metafórica, durante milenios. Cuando Abraham caminó de vuelta a su tienda aquella mañana, dejando a Agar e Ismael con pan y agua, no solo estaba abandonando a su hijo, estaba creando el conflicto geopolítico más duradero de la historia humana. Génesis 17 describe uno de los encuentros más extraños entre Abraham y Dios. Abraham tiene 99 años, casi un siglo de vida, y Dios aparece con nueva exigencia: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Detengámonos aquí porque esto es profundamente raro. Dios acaba de prometer a Abraham que será padre de naciones, que reyes saldrán de él, que la tierra de Canaán será suya para siempre. Y la señal física de este pacto cósmico es mutilar genitales. No una marca en la frente visible para todos, no un tatuaje en el brazo, sino un corte en la parte más íntima del cuerpo masculino, visible solo en momentos de desnudez o intimidad. La respuesta de Abraham es aún más extraña. El mismo día, sin cuestionamiento, sin delay, sin anestesia, Abraham se circuncida a sí mismo a los 99 años. Luego, circuncida a Ismael, de 13 años. Luego circuncida a todos los varones de su casa, tanto nacidos en ella como comprados con dinero de extranjeros. Génesis 17, 23, 27 repite obsesivamente ese mismo día 3 veces, como si el texto quisiera enfatizar la obediencia instantánea y brutal. Imagina el dolor físico. Los hombres antiguos no tenían acceso a antibióticos, analgésicos modernos o técnicas quirúrgicas estériles. La circuncisión en adultos es procedimiento médico serio incluso hoy. En la Edad de Bronce, con cuchillos de pedernal, era agonía que podía causar infección mortal. El hecho de que Abraham y todos sus hombres sobrevivieran sin complicaciones es presentado como milagro tácito. Pero aquí está la pregunta que debemos hacer. ¿Era esto realmente innovación divina única o Abraham estaba adoptando práctica cultural ya existente?
La arqueología de 2023 y 2024 ha revelado algo incómodo. La circuncisión no era invento hebreo. Egipcios practicaban circuncisión desde al menos 2400 a.C., siglos antes de Abraham. Relieves en tumbas egipcias muestran procedimientos de circuncisión ritual. Algunas culturas semíticas circuncidaban a adolescentes como rito de paso a la adultez. El historiador David Elmer, en su análisis de 2023, The Origins of Judaism, argumenta que el judaísmo tal como lo conocemos no surgió completamente formado de Abraham, sino que evolucionó gradualmente del politeísmo cananeo, absorbiendo prácticas de culturas vecinas y reinterpretándolas como mandatos divinos únicos. La circuncisión podría ser exactamente eso, ritual de fertilidad o purificación egipcio que Abraham adoptó, que luego generaciones posteriores retroconstruyeron como pacto divino original. Hay evidencia textual de esta reinterpretación. En Josué 5, cuando los israelitas finalmente entran a Canaán después del Éxodo, Dios ordena a Josué circuncidar a toda la nueva generación porque nacieron en el desierto y no habían sido circuncidados. Pero espera, si la circuncisión era pacto eterno establecido con Abraham, ¿cómo es posible que generaciones enteras de sus descendientes no la practicaran? Esto sugiere que la circuncisión no era universal entre hebreos primitivos, sino que se volvió mandato central solo después, probablemente durante o después del exilio babilónico, 586 a.C., cuando los judíos necesitaban marcadores de identidad que los distinguieran de sus captores. La elección del prepucio como sitio del pacto también tiene simbolismo más profundo y oscuro. En culturas antiguas, los órganos reproductivos tenían significado sagrado porque eran fuente de vida, de continuidad generacional.